en las cuales se pueden plasmar las funciones descritas para la DIGER, ¿no? Dividiéndolas estas en la Unidad de Doctrina y Defensa Nacional en Salud, la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres en Salud y la Unidad de Movilización en Salud, considerando que el Centro de Operaciones de Emergencia ya cuenta con una resolución ministerial en la cual se crea el, el COE, ¿no? Unidad Funcional del COE. Y, lógicamente, un equipo de gestión administrativa. Solamente como equipo, como sabemos, cada ministerio cuenta con la Oficina General de Administración, pero en cada una de las direcciones siempre hay un equipo o enlace que coordina directamente con la OGA todas las actividades logísticas y administrativas. Dentro de este equipo también siempre hay una persona que trabaja todo el tema de recursos humanos y es el enlace con la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, esta organización interna puede ser aprobada, como lo mencioné, con una resolución directoral para trabajar de una manera más ordenada y sobre todo el personal que va ingresando, dependiendo a qué unidad le corresponda trabajar, pueda conocer cuáles son las funciones que le va a tocar realizar en esa unidad, ¿no? Igualmente, es necesario actualizar el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud, incorporando las actividades que viene desarrollando la DIGER, porque en la última actualización, como lo mencioné, que es del 2017, hay muchas normas que no están vigentes, o mejor dicho, que no han sido incorporadas porque han sido aprobadas posterior a esa fecha, ¿no? Una de las últimas tenemos la ley y su reglamento de la gestión integral de cambio climático, que se viene trabajando hace un par de años atrás, e incluso sin contar un presupuesto específico, no solamente para el nivel nacional, sino para el nivel regional, ¿no? Entonces, las leyes y los decretos han sido promulgados posterior a la aprobación del ROF del MINSA. Sin embargo, todavía no se cuenta con muchas herramientas necesarias para poder hacer una mejor implementación de estas actividades, ¿no? Y ello, dentro de las cosas importantes, lógicamente, está el presupuesto, ¿no? Específico para esas actividades y sobre todo para poder justificarlas en su momento cuando a veces hay auditorías, ¿no? O tener un mejor control y seguimiento de las actividades que se pueda coordinar con las regiones. Igualmente, esto sirve, en todo caso, para posteriormente poder proponer la creación de unidades funcionales también. Todas estas normativas, ¿no? Toda vez que las funciones de la DIGER han aumentado en razón a estas normas aprobadas en estos últimos años. Bueno, estoy finalizando, ¿no? Justo encontré dentro de los lemas o las frases, ¿no? Se puede decir que no hay países subdesarrollados, sino mal gestionados, ¿no? Es lo que yo puedo apreciar en los últimos años o en todos estos años que vengo trabajando en un ministerio, ¿no? O sea, deberíamos enfocar a una gestión pública más meritocrática, donde no se prime las consideraciones que pueda tener una gestión en particular por una creencia política o por un interés personal, ¿no? O de grupo e incluso, ¿no? Somos un país que tiene no solamente el recurso humano, sino todas las herramientas como para poder crecer. Lo que nos falta es eso, ¿no? Poder ser un poco más conscientes, ¿no? Y sobre todo profesionales y no buscar un interés particular, sino un interés común como país. Muchas gracias. Muy bien, señorita titulando, vamos a pasar a la rueda de preguntas. El profesor Eduardo Salazar Tito tiene a su cargo. Muy bien, doctora Silvia. Efectivamente, he logrado escuchar de manera detenida la exposición.
que lleva como título Organización de la Dirección General de Gestión de Riesgos y Desastres. Organización de la Dirección General. En realidad, más que una organización, esto es una propuesta funcional de una unidad orgánica que forma parte de la estructura funcional del MINSA. Mire, hay que partir de una premisa, efectivamente, como ha señalado a través del último párrafo que nos ha compartido. También recuerdo que el año 2020, 13 de febrero exactamente 2020, en el auditorio de la Universidad Nacional de San Marcos, tuvimos la presencia o la visita de Henry Mintzberg, un especialista, tratadista de lo que es estrategias públicas. Ante tal disertación, alguien le preguntó lo siguiente: el Perú tiene ingentes riquezas en el ámbito de potencial humano y otros aspectos más. ¿Qué es lo que le falta al Perú para poder salir de esta situación difícil y dejar de ser denominados países desarrollados, países subdesarrollados y países en desarrollo? Un término que se viene entendiendo y transmitiendo desde décadas atrás, de repente desde el año 70, 60, ¿no? Es preocupante que no logremos cambiar ese término. Sin embargo, Henry Mintzberg, de manera muy resumida, dijo lo siguiente: el Perú tiene efectivamente ingentes riquezas y lo único que le falta es saber gerenciar. No hay otro factor, les falta gerenciar al Perú. ¿Y quiénes son los que cumplen la tarea de gerenciar? Son los administradores. Me da la idea de que el MINSA, pues como es natural, está siendo administrado no por un administrador, sino por un personaje muy distante a ese campo funcional. Y aquellos que ostentan el cargo están ocupados en otras tareas, no están viendo el ámbito funcional como un aspecto estratégico. Pero se ha hecho también mención a la ley de modernización de la gestión pública, la misma que ha concluido hacia el 2021, hoy estamos considerando unos nuevos lineamientos hacia el 2030. Y eso nos trae también a recordar que existe la ley de descentralización. ¿Por qué hago mención a ello? Porque no es tan cierto como suena positivo pensar en dividir, sino en unificar. Me pongo a pensar en voz alta y decir, no solo la Dirección General de Riesgos y Desastres no tiene unidades funcionales, también está la Oficina General de Gestión de Lineamientos de Coordinación, la Oficina General de Asesoría Jurídica, la Oficina General de Cooperación Técnica. Tampoco tampoco cuenta con unidades funcionales de acuerdo al organigrama del MINSA. No son una isla. Esto conllevaría probablemente a mirarlo desde dos frentes. Una, formalizar la existencia de sus áreas subdivisorias, o en otro caso, fusionarlo con otra dependencia donde tenga mayor operatividad. Y esta experiencia la hemos tenido nosotros en la Universidad Villarreal. La Facultad de Administración se ha hecho más fortalecida, está más fuerte hoy en día, habiéndose fusionado con la Facultad de Cooperativismo. Eso no desmerece la capacidad de ninguno de los profesionales en el campo. Simplemente se está haciendo que se fortalezca el ámbito funcional, ocupacional, profesional. No miremos tan solo una línea, busquemos 2 o 3 vías. Estoy seguro que se va a dar en un momento dado, pero
Mi pregunta al respecto es la siguiente. He podido leer también, me he tomado la molestia de leer las funciones que responden a la Dirección General de Gestión del Riesgo, del cual se ha tratado. Y está más que todo a poder plantear políticas normativas, ¿no? Y eso, pues, requiere de especialistas. En otras palabras, requiere de calidad de profesionales, no de cantidad de personal. Entonces, allí no creo que esté mal formulado el esquema estructural del MINSA. Lo que sí debiera de hacerse es de empoderarlo, porque lo tienen, como vuelvo a reiterar, de manera aislada a esa dependencia. Mi pregunta va aquí, dada la existencia de esta dirección desde 2017, como manifiesta la resolución de creación, de aprobación del ROF, ¿cómo es que habiendo existido esta dirección con tantos años de experiencia y con ese volumen poblacional de trabajadores, no se pudo responder de manera oportuna a la situación de guerra bacteriológica que ha tenido el Perú en el año 2020 y 2021? Creo yo de que ahí debió haber sido el momento oportuno en el que pudieron haber salido a la palestra y haber dado a conocer el nivel de importancia que tienen. Pero ¿cuál ha sido su participación? O sea, ¿de qué manera se ha hecho visible la existencia de esta dirección en ese entonces? Por favor. Bueno, primero comentarle que si bien es cierto, en el ROF del 2017 se aprecia la Dirección, ¿no?, General de Gestión de Riesgos y Desastres. Ya muchos años atrás, pero con otro nombre, existía la Oficina General de Defensa Nacional. Así era el nombre inicial de esta Dirección General, ¿no?, que en su momento fue Oficina General, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es lo que justo comentaba, ¿no? En la parte visual, nosotros podemos ver que es una dirección general. Hay un montón de funciones que yo les he mostrado en una lámina, en la cual se observan que la mayoría son rectoras, ¿no? Formular, crear lineamientos, etc. Pero también, como dirección general, es una dirección, una oficina que operativiza y articula acciones ante las respuestas de las emergencias y desastres, ¿no? Entre ellas tenemos cuando movilizamos a brigadistas, ¿no?, los diferentes tipos de brigadistas, ¿no?, que tenemos como profesionales de la salud, pero no son trabajadores de la DIGER necesariamente, son de los diferentes hospitales e institutos de Lima que se convocan para poder movilizar y atender una emergencia, ¿no? Eso por un lado. Cuando les he mostrado el listado de profesionales que conforman el grupo de la DIGER y aparece justo el número de los CAS-COVID, ¿no?, que formaron parte del equipo de respuesta en su momento iniciada esta emergencia, ¿no? No era personal que se contrató para trabajar en esa gestión acá en Lima, ¿no? Había un grupo que sí estaba en el aeropuerto, si no me equivoco, eran como 28 profesionales que hacían turnos rotativos cuando ingresaba sobre todo personas con vuelos internacionales, ¿no? El resto estaban contratados a nivel nacional en las diferentes regiones, ¿no?, entre grupos dependiendo de 3, 5, 10, 15 profesionales, entendiendo el nivel del establecimiento de salud de esa región, ¿no?, que en realidad asumió la DIGER en su momento, pero no nos corresponde a nosotros contratar el personal que va a trabajar en las regiones, ¿no? Se hizo en su momento para fortalecer la capacidad de atención. Usted eso, perdón, también hizo mención del tema de la descentralización. Dentro de las coordinaciones que nosotros hacemos es trabajar con las regiones, ¿no?
y cuando hacemos las visitas de manera personalizada que ya se vienen realizando desde este año, volvemos a escuchar lo mismo, ¿no? En este caso, una dirección regional de salud, lógicamente en la región, ¿no? Que la DIRESA no cuenta con presupuesto para contratar personal, para implementar sus acciones, ¿no? Entonces, cuando usted mencionó el tema de la descentralización, me hizo recordar mucho que cuando se inició ese proceso, 2017, 2018, no recuerdo, un poquito antes, eh, todas las regiones querían asumir su gasto presupuestal y ver en qué lo iban a implementar, ¿no? Pero sin embargo, continuamos con el mismo problema, y no porque no haya presupuesto, sino que no tienen capacidad de gasto, capacidad de gestión. Si nosotros entramos y visualizamos en las páginas amigables, así como lo escuchamos también en los reportes o en las noticias, no ejecutan ni el 50% de su presupuesto, ¿no? Entonces, piden al nivel nacional algo que en realidad ellos podrían implementar y solucionar. Y volvemos a lo mismo que hemos mencionado, bueno, al final yo y usted inició, nuestro problema es nuestra capacidad de gestión. O sea, nosotros como Estado no somos buenos administradores. Entonces, una región no solamente habla del tema presupuestal, sino que nos pide a nosotros que podamos establecer los lineamientos, por ejemplo, para su propia organización. Y ahí se contrapone porque me pides presupuesto, pero quieres que ahora yo ponga los lineamientos para una estructura en tu DIRESA, pero tampoco lo puedo hacer. De repente puedo sacar un lineamiento haciendo una propuesta, pero tu gobierno regional es quien a través de ellos y en coordinación con, en este caso, la Dirección Regional de Salud, van a establecer un organigrama para la DIRESA. Y tenemos a las diferentes direcciones regionales de salud con organigramas diferentes, cuando debería el MINSA ser el modelo para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo lo que le puedo decir es de que definitivamente el nivel de gestión pública, para por lo menos llegar a un punto medio hacia arriba, lo más importante, creo yo, aparte de los valores, lógicamente, como persona, es la educación, ¿no? O sea, que cada uno de los gestores pueda fortalecerse, ¿no? De una manera entre maestrías, diplomados, que sean profesionales, ¿no? Y que con ello puedan alinear las normas, porque ese también es otro inconveniente que tenemos, ¿no? Nuestras normativas, no nos ayudan, no se actualizan, ¿no? Estamos hablando que ya estamos 2023 y el ROF del MINSA es del 2017, cuando en el transcurso de estos años ha crecido la cantidad de funciones por las normas y leyes que el mismo Estado ha sacado, ¿no? Porque son decretos supremos y leyes que no los ha sacado Ministerio de Salud, por ejemplo, en el caso de cambio climático, porque es una ley y reglamento que lo propone MINAN, pero que involucra salud, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? La capacitación y el fortalecimiento al recurso humano, sobre todo a los gestores, ¿no? Que sea por un tema de meritocracias también, que esas personas que van a gerenciar hayan tenido ya la experiencia, por lo menos para llegar a cierto puesto, haber hecho, no sé, pues un coordinador de área, ese tipo de cosas, ¿no? Ok, ahora ya puedes subir a poder tener una dirección general porque ya conoces, ¿no? Muchas de las direcciones están conducidas de pronto con personas que todavía no han tenido la experiencia o la capacitación para llegar a hacer esta gerencia pública, ¿no? Y el alinear nuestras normas, actualizarlas, ¿no? Básicamente eso es lo que considero, ¿no? ¿Terminó, profesor Salazar? Para terminar, doctora, solamente señalar que mucho de lo que se ha manifestado expresa la realidad. Reitero nuevamente, los profesionales asignados en áreas que existen en la estructura funcional del MINSA, muchos de ellos no responden al perfil que Al se perfil, requiere. al perfil. Puntualmente, señalar
que nosotros los administradores, y esta es una preocupación que aprovecho de compartirlo, los administradores estamos siendo desplazados por profesionales de otros campos. Y hago una comparación similar. ¿Por qué no es posible que nosotros los licenciados en administración podamos ser gerentes de asesoría jurídica o gerentes del área contable? Es bastante simple describir por qué razones no. Pero entonces, ¿por qué razones un abogado o un contador sí puede hacer las veces de la gerencia de administración? Gracias, profesor Salazar, muy amable. Vamos a dar pase al profesor Fernández Vega porque estamos contra el tiempo. Gracias, doctora. Muy bien. Señorita Bachiller, usted nos ha hablado del tema de organización. Cuando iniciamos el proceso de organización o reorganización, sea de una dirección, de una gerencia, aplicamos los principios para un diseño estructural. ¿Cuáles son esos principios básicos que debemos tener en cuenta para diseñar una estructura organizacional? Cuando nosotros hemos pensado, digo nosotros porque éramos un equipo, ¿no?, de lo que era la organización de la DIGER, en realidad no hemos pensado en hacer un diseño nuevo, porque este diseño es con el que nosotros venimos trabajando más o menos, ¿no? Por ejemplo, hice mención el área que está viendo o el equipo que está viendo el PPR, ¿no? Porque nosotros, como dije, estamos a cargo de el programa presupuestal 068, ¿no? Todavía ese equipo va a seguir funcionando, ya sea aparte o sea interno, ¿no?, de una de las unidades, ¿no? Ahorita es como un equipo que está, se puede decir, en la misma línea de las unidades que he mencionado: doctrina, defensa nacional y movilización, y GRD, perdón. Entonces, cada una de estas oficinas en realidad ya están. Lo que no hay o lo que no se ha hecho es la actualización de este organigrama. Nosotros no lo hemos diseñado específicamente con las pautas o las normativas, ¿no?, en ese sentido, sino lo que queremos, de acuerdo a la propuesta que estoy presentando, es que se apruebe, ¿no? Eso es lo que hemos presentado en este informe, en realidad. Es lo que nos gustaría para un tema de orden, porque cuando entra un director, o sea, ¿cuál es el inconveniente? Entra un director y dice: ok, por poner un ejemplo, manejamos un hospital de campaña, o bueno, varios hospitales de campaña, o los que se implementan para esto, que están dentro de la oficina de movilización, ¿no? Porque de acuerdo a las funciones que tiene la DIGER y que le corresponden a la oficina de movilización, está la administración del hospital de campaña. Sin embargo, llega un gestor en algún periodo en particular y dice: ok, yo no quiero que lo maneje movilización, lo voy a pasar a defensa. Y estamos hablando no solamente de recurso humano, de funciones, estamos hablando en el tema logístico. Usted se imagina que es administrar un hospital de campaña, ¿no? Entonces, no es decir: ok, voy a pasar mis lapiceros y mis borradores a esta oficina. Ok, ya no quiero, los traigo para acá. Entonces, al no estar aprobado con una resolución, o en todo caso actualizando, ¿no?, con el decreto supremo, el ROF, eso le da pie a que cada gestor de turno mueva las funciones, las actividades, el recurso humano de acuerdo a su propio criterio y no respetando en su momento lo que le corresponde trabajar o implementar a cada una de las áreas, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que nosotros, teniendo yo también tantos años trabajando en esta oficina, que eso causa desórdenes, causa problemas administrativos, porque cuando tú haces una variación de ese tipo, estamos hablando que toda la parte del inventario, ¿no?, de millones de soles, pasan de una oficina a otra, con responsabilidad de la persona que en ese momento lo está administrando, ¿no? Entonces, todas esos escenarios que hemos ido viendo en estos años, de mi experiencia trabajando en la DIGER, es nuestra mayor preocupación, ¿no? Que se pueda aprobar esa estructura, o una estructura, porque al final es un equipo el que va a trabajar para hacer la propuesta final en su momento, en todo caso,
y sea elevado a las diferentes instancias, como por ejemplo contar con la opinión favorable de OGPPM para poder aprobar esto con un documento normativo, ¿no? Y ya sea, porque cuando hay una resolución, sobre todo ministerial, ¿no? Y más aún si es un decreto supremo, como que hay un grado de respeto del gestor público de ese periodo a hacer esos movimientos, ¿no? Y no solamente hablamos del tema logístico, ¿no? En el caso de recurso humano también mencioné que contamos con F4, que son los funcionarios, ¿no? Que están en un nivel debajo de un F5, ¿no? Y que los directores dicen, ok, lo ideal sería por cada unidad funcional, ¿no? Entendiendo que el COE sí está aprobado con resolución ministerial porque tenemos 4 áreas grandes, pero no, como no hay una resolución superior, se lo otorgan a otra persona, no al jefe del área, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos desórdenes que se pueden ocasionar, que ocurren y que de verdad que siguen ocurriendo, ¿no? Alteran el tema del recurso humano, alteran el tema administrativo, alteran el tema logístico, ¿no? Entonces, esa es nuestra gran preocupación en realidad, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, profesor Fernández. Señorita titulando, un tema que ha tratado de mucha actualidad y nosotros vemos en otros países, tanto en Europa como de América Latina. También existe ya un ministerio de desastres, ¿no es cierto? Desastres naturales. ¿Cuál sería la propuesta suya, ¿no? Dada la experiencia que tiene tantos años en esa dirección, de que políticamente se pudiera gestionar un ministerio de desastres naturales en nuestro país? ¿Sería factible, dado que nosotros somos un país sísmico, por ejemplo? Ahí tenemos, no estamos preparados para un gran terremoto, tenemos microclimas que también afectan, ¿no? Y eso va a redundar en la salud de toda la población. ¿Cuál sería usted su opinión y su propuesta? Yo no considero que es factible, sobre todo acá en Perú, seguir creando ministerios. O sea, un ministerio más no se ajusta, no a nuestra realidad o de pronto a que funcione o no funcione, sino a que todavía nosotros, como peruanos, como gestores públicos, como lo mencioné, nos falta fortalecer las capacidades, alinear normativas, ¿no? Entonces, no podemos con lo que ya tenemos y crear un ministerio ahorita. No, yo no lo considero prudente. Lo que sí creo es que todas esas normativas que ya en realidad están articuladas en los diferentes sectores, ¿no? Puedan trabajar de una mejor manera para poder atender una emergencia de un nivel 5, entendiendo un terremoto como usted lo menciona, ¿no? Porque en cada ministerio hay ya una oficina de GRD, así como el Ministerio de Salud, porque está por un tema de normativa, ¿no? O sea, vamos a educación y vamos a encontrar una oficina de GRD. Entonces, cada ministerio debe ya tener aprobado su ROF, ¿no? Y tener una unidad o una oficina o una dirección. En el Ministerio eh, de Poblaciones Vulnerables también hay una oficina de GRD, pero se llama Oficina de Defensa Nacional porque el nombre varía, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, creo yo, una mejor articulación del trabajo que cada oficina de GRD viene realizando, ¿no? Para que se pueda implementar las mejores estrategias y poder atender a la población de acuerdo a la emergencia que se suscite, ¿no? O sea, siempre digo, las leyes y las normas están dadas, algunas faltan actualizarlas, lo que nos falta es implementarlas o implementarlas de una mejor manera. Sí, sí es cierto lo que usted manifiesta, ¿no? Lo que en este caso, porque crear un ministerio involucra varios factores, ¿no? Que no estaría a nuestro alcance y no se ajustaría a nuestra realidad. Lo más factible sería designar una persona de enlace para hacer las coordinaciones más efectivas y la actualización de toda la documentación normativa que tenemos para que sea más funcional. Gracias, señorita titulando. Invitamos Gracias a por la los atención. miembros del
del jurado a la sala de deliberación. Estamos de vuelta. Por favor, señor Jaime, proyecte la resolución. Acta de examen oral para optar el título profesional de licenciado en Administración con mención en Administración de Empresas. En Lima, siendo las 12:47 del día miércoles 30 de noviembre del año 2022, en la plataforma virtual Microsoft Teams, bajo la presidencia de la doctora Silvia Reina Dávila, se inició el examen oral por la modalidad de informe de suficiencia profesional, curso de actualización sobre organización de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastre y Defensa Nacional en Salud, de la titulando Pinasco Torres Giovanna Estefanía, realizadas las preguntas y objeciones de carácter técnico profesional formuladas por los miembros del jurado, quienes efectuaron la calificación del examen oral de conformidad con el Reglamento General de Grados y Títulos, aprobado con resolución rectoral 2900-2018, de fecha 25 de junio de 2018, la titulando obtuvo el siguiente resultado. Aprobado por unanimidad, en fe de la cual se sentó la presente acta con la firma de la presidenta y de los miembros del jurado. Presidente, doctora Silvia Reina Dávila; miembro, magíster Edison Fernández Vega; y miembro, magíster Salazar Tito Eduardo. Gracias. Señorita titulando, ¿católica? Sí. Muy bien, vamos a tomarle el juramento de ley. Por favor, levante su manito. Okay. Giovanna Estefanía Pinasco Torres, juráis por Dios, por la patria, por la Facultad de Administración y estos santos evangelios virtuales, que cumpliréis fiel y lealmente con el título que os confiere. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y la facultad os premie. Caso contrario, os lo demande. Le deseo muchísimos éxitos en su vida profesional. Estimados colegas, ¿alguna palabra? Señorita Giovanna, le deseo éxitos en su vida profesional, en la organización de donde usted labora. Siga liderando, siga desempeñándose con honestidad, con capacidad, con competencias, y siempre lleve en alto el nombre de nuestra alma mater, de nuestra universidad, Federico Villarreal. Éxitos. Gracias. Igualmente saludo la presencia de la señorita y felicitarla por la aprobación. Me estoy aunando al reconocimiento y también haciéndole presente que es pues una embajadora de la Facultad de Administración en el lugar donde se encuentre cumpliendo labores profesionales.
Éxitos por siempre. Un fuerte abrazo y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes, a los colegas miembros del jurado, y siendo las 12:52, damos por concluido este acto académico. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta buenas luego. tardes. Gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Buenas tardes.